Tenemos la oportunidad de hablar con el escritor Roberto Lapid, que este pasado jueves ha estado en Barcelona para realizar una charla sobre literatura. Te agradecemos que nos hayas podido conceder esta entrevista, Roberto. Bueno, buenas tardes. El agradecido soy yo, Sara, por la posibilidad de esta entrevista. Bueno, sí, también agradecido con la gente de la comunidad de Shalom. El jueves a las 19:30 tenemos una charla con la gente de su grupo de literatura. Y bueno, que supongo que va a ser linda. A mí me gusta mucho reunirme con personas que les interesa leer. Usted es arquitecto, artista plástico y escritor. ¿Estas tres disciplinas se pueden retroalimentar entre sí? Bueno, las tres son distintos tipos de arte e implican mucha creatividad. Yo he trabajado mucho como arquitecto toda mi vida profesional. La arquitectura te lleva a cierto orden que yo he aplicado en mis novelas, también en mis pinturas, y además me ha ayudado mucho en lo que es el armado de los escenarios, las descripciones de paisajes, porque la arquitectura te convierte de por sí en un observador perceptivo. Y a mí por lo menos me ha gustado poder combinar estas actividades, más allá de que he ejercido siempre como arquitecto, hace muchos años que escribo y pinto también. Bueno, pero últimamente he podido desarrollar más la parte literaria, que es una de las pasiones que tengo. Ya lleva escritas dos novelas, Dizna, Mensaje del pasado, y El enigma Ways, que no sé si la pronunciación es correcta. Sí, es Dizna, Mensaje desde el pasado, y El enigma Ways. Ways, pronunciado en alemán, que es un apellido polaco-alemán bastante común, Ways. ¿Qué le impulsó a empezar a escribir al margen de la arquitectura? Bueno, siempre me gustó la escritura y yo empecé a escribir hace muchos años. Escribía algunas crónicas y relatos y a veces notaba, las enviaba a algún medio en mi ciudad, en Córdoba, Argentina, y veía que las publicaban algunos diarios y revistas. Después me tocó ser presidente de DAIA, que es la entidad que nuclea a todas las instituciones judías en Córdoba, y esto me llevó a escribir algunos artículos de opinión para diarios y periódicos de allá, y bueno, de esa manera fue creciendo el interés por escribir, pero cuando pude encontrar un poco más de tiempo para desarrollarlo más, fue que pude sentarme a escribir la primera novela, que es Dizna, Mensaje desde el pasado. Esto nace a raíz de una historia familiar. Dizna es un pueblo que está en Bielorrusia hoy, anteriormente estaba en Polonia, Soviet. Y mi padre nació allí, y él llegó a Argentina previo a la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo de llegar, él perdió a sus padres, quedó huérfano, y su contacto familiar era por correspondencia con sus abuelos y tíos que habían quedado allí en Europa del Este, hasta mediados de la guerra, donde no supo más nada, y nunca más supo nada. Al terminar la Segunda Guerra, mi padre era adolescente, intentó averiguar qué había sucedido con su familia y nunca pudo saber, hasta que en el año 90 recibimos una carta de una persona que era un familiar que había logrado salir de ese pueblo antes de la guerra también, y que nos preguntaba por otros familiares comunes si los conocía. Y a partir de allí empezó una investigación que duró varios años, que logró atar mi historia personal y de mi familia con la historia, y que me llevó a saber y a conocer qué es lo que había sucedido y a aprender muchas cosas de ese momento difícil de la historia que fue el Holocausto. Y bueno, yo primero empecé a escribir un relato, pero me resultó mucho más atractivo la novela. Difícil separar en una novela lo que es realidad y ficción, pero he tratado de hacerlo lo mejor posible, porque sucede que Argentina es un país donde llegaron muchos criminales de guerra nazis después de la guerra, y hay muchas historias relacionadas y muchas cerca de mi ciudad.
inclusive de antes de la guerra había un hotel en un pueblito llamado La Falda, el Hotel Edén, cuyos propietarios eran del partido nazi y eran amigos personales de Hitler. Yo entrevisté a una persona que asegura que Hitler estuvo allí después de la guerra. Y bueno, me llevó todo esto a una investigación que me resultó fascinante. Me gusta mucho investigar, me gusta entrevistar testigos, acceder a archivos, buscar información. Y esto, bueno, lo pude plasmar en esta novela, que además tiene otra serie de condimentos, porque la novela, el libro viaja por Europa del Este, por Argentina, fui inclusive a Bielorrusia. Ambas novelas, Dizna, Mensaje del pasado, y El enigma Weiss, tienen un denominador en común, que es la búsqueda de las raíces, una búsqueda del pasado. Sí, pasa mucho por la búsqueda de la identidad. Me gusta aprender, leer, investigar sobre el tema de los derechos humanos. La primera novela, Dizna, inclusive ganó un premio al concepto que otorga en Argentina el INADI, que es el Instituto contra la Discriminación, junto al Ministerio de Educación. La búsqueda de la identidad yo creo que es importante. En el pueblo judío hubo muchos casos de pérdida de identidad debido a persecuciones y guerras. Y también creo que de todo eso debemos aprender de la historia, obtener lecciones. Y creo que siempre sembrar algo, una gota de agua en el mar o un grano de arena en una playa, aunque parezca poco, es algo a favor de los derechos humanos y de la convivencia entre las personas. Hablando de este aspecto que acaba de comentar, también sería interesante saber su opinión acerca de qué es lo que nos aporta el hecho de indagar en el pasado para poder mejorar el presente. ¿Qué es lo que hace que saber nuestras raíces nos haga mejores hoy en día? Bueno, hay una frase del Talmud que dice que aquel que sabe de dónde viene sabrá dónde ir. Yo soy judío, no soy un judío practicante, no soy religioso, pero sí creo mucho en los valores que he heredado del judaísmo y que mis padres han transmitido en mi familia. Tú debes saber que cada festividad judía representa un valor de vida determinado, y yo consideré muy importante no perder eso, transmitirlo a mis hijos, a mis nietos, y porque consideré que todos esos valores de vida eran valores muy importantes. Yo simplemente los sentía así. Lo sentía así y me gustó poder continuar en esa senda, y eso se logra también a través de la identidad, de saber quiénes somos, de dónde venimos, y qué sucedió con nuestra propia historia. Claro. Esta última novela, El enigma Weiss, tiene como punto de partida Barcelona. ¿Por qué escogió esta ciudad para empezar a narrar la historia? Bueno, primero yo amo Barcelona, por motivos familiares de trabajo, es un lugar que yo visito mucho y suelo quedarme bastante tiempo cada vez que puedo. Me encanta recorrer la ciudad, su gente. Es una ciudad que es grande, pero que a la vez es íntima, que contiene. Y bueno, me gustó poder describir algunas partes de Barcelona. El protagonista de esta novela, El enigma Weiss, es un muchacho de Buenos Aires, está aquí estudiando y se lía con una joven catalana. Misteriosamente a él le llega un libro antiguo. Yo he recorrido el Born, el Gótico, esas callejuelas que resultan fascinantes. He encontrado algunas viejas librerías y eso me ha inspirado para este tema de ese libro que llega a sus manos y que le cambia su vida. Me gusta Barcelona, es un lugar que tiene cierta magia y donde yo creo que tiendo a creer y quisiera creer que algunas de estas cosas, que a veces son fantasía y a veces no tanto, en Barcelona pueden suceder.
Después el protagonista viaja por Europa y también fuera de ella. Él viaja a Israel, digamos, su historia lo lleva a Israel, y hay, digamos, el libro tiene varios protagonistas, gira alrededor de la pareja, entre ellos también se da una historia entre los dos. Los libros que tienen estas temáticas, que a veces es un poco dura, es bueno también que tengan su historia de amor, porque el amor es parte de la vida y aparte también suaviza momentos agrios que se viven. Por eso está incluido en casi todos mis escritos. Y bueno, esta historia lo lleva a él a Israel, porque otro de los protagonistas, si quieres te comento un poco cómo surgió este libro. Yo estaba en Jerusalén y estaba investigando sobre los túneles que están abajo de la plataforma del templo de Jerusalén. Como tú sabes, el templo fue destruido hace 2000 años, pero la explanada del templo se conserva intacta y el mismo muro de los lamentos se va hacia abajo muchos metros y eso tiene unos túneles que hoy se pueden recorrer. Además conocí un arqueólogo que me permitió acceder a otras partes que no están todavía abiertas, con salas y cámaras y partes del templo que estaban allí abajo, y eso me impactó profundamente. En ese mismo viaje yo conocí un familiar, no conocí un familiar, conocí la novia de un familiar mío, ¿no? Estaban por casarse, y cuando ella me presenta a su padre, este hombre me comenta que él, siendo muy niño, logra salir del tren que iba desde Varsovia al campo de exterminio de Treblinka. Yo había escuchado historias de personas que lograron escapar de esos trenes de la muerte, pero nunca había conocido en vivo y en directo una persona que le haya sucedido esto. Y él me relató su historia y de cómo pierde un hermano. Y bueno, es una historia paralela que se va entrelazando con la primera historia. Y bueno, y se va desarrollando la novela en función de eso. O sea, integré un poco la investigación que yo estaba haciendo con la historia de este hombre que me llegó mucho y con quien pude hablar bastante. Y bueno, eso me llevó al Enigma Ways. Es decir, el protagonista parte desde Barcelona hasta Israel, donde transcurre el resto de la novela. La novela va y viene entre Barcelona, Israel y un poco de Buenos Aires. Yo escribo novelas históricas que están basadas en casos reales. Siempre, al ser novelas, tienen mi impronta y trato de llevar un poco de la fantasía, y dentro de la fantasía no es una fantasía, es un enigma. No es algo, es algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Sí. Dentro de los enigmas que hay. Dicen que hay un refrán que dice que la realidad supera cualquier fantasía, y con el tiempo he podido comprobar que eso es verdad. Y bueno, este muchacho, él arranca en Barcelona, viaja a Buenos Aires por algunos motivos de su investigación relacionados a su familia y por cosas que le van sucediendo, y desde allí a Jerusalén y después vuelve a Barcelona, y ahí, así es como se va desarrollando esta historia, que va presentando una serie de enigmas que van llevando al lector a querer saber y profundizar. ¿Y cabe resaltar alguna anécdota que haya surgido en tu proceso de creación? Bueno, el solo hecho de acceder a estos lugares bajo la explanada del templo fue algo muy fuerte para mí, y el encontrar estas personas con esa experiencia de vida que a veces uno ve en alguna película o lee en algún libro y parece que fue un cuento lejano, y de pronto tenerlo como una realidad frente a mí fue para mí muy fuerte, y por eso es que me senté a escribir este libro. Y en general los libros que estoy escribiendo y que he escrito, que se están por publicar 2 más dentro de poco en Argentina, me parten de ese sentir, la historia que me llega de algún lugar que a veces yo encuentro y a veces me encuentran a mí. Son como historias que están esperando a ser explicadas. Sí, a veces son
historias que le han pasado a varias personas, pero bueno, cada historia tiene su individualidad y su particularidad. Y bueno, me pareció, me gusta hacerlo, me gusta investigar, como te dije, viajar, hablar con los archivos, recurrir a la bibliografía. Yo escribo novelas, pero en mis libros vas a encontrar al final la bibliografía y las notas del autor, que por una cuestión de honestidad intelectual dicen quién es quién en el libro. Porque aparte este hombre, entre otras cosas, vos me preguntabas recién de algunas cuestiones que me impactaron. Este hombre, cuando baja del tren, vuelve a Varsovia. Era un niño, lo encuentra una persona y lo llevan a Varsovia. Y el chico estaba solo, tenía 5 años. Y él va a parar al orfanato de Janusz Korczak. Y Janusz Korczak era un médico judío polaco que tenía un orfanato desde mucho antes de la guerra en Varsovia, que tuve la posibilidad de visitar. Pero cuando arman el gueto de Varsovia, lo trasladan a él allí con todos los niños judíos que estaban en el orfanato. Y él contiene muchos más niños. Y esos niños tuvieron una historia trágica, porque fueron llevados todos a Treblinka. En Treblinka hoy el campo no existe, los nazis lo destruyeron, también fui allí. Pero hay un monumento muy grande construido, con muchas piedras, y hay una sola que está identificada, que es la de Janusz Korczak, porque a él se le ofreció trasladarlo a otro campo, porque era un personaje en Polonia, y él rechazó esa oferta y subió al tren con los 200 niños que estaban a su cargo. Lo otro que me impactó es que a esta persona lo saca del gueto Irena Sendler. Irena Sendler era una enfermera polaca católica que estaba en una organización, la Resistencia Polaca contra los nazis. La organización se llamaba Segota y ella estaba a cargo de la parte de los niños. Como en el gueto había muchas enfermedades, los nazis temían que sus tropas se enfermen, por ejemplo, de malaria. Entonces le permitieron a Irena acceder al gueto, inclusive con una ambulancia, para algunos tratamientos. Y ella empieza a ayudar a los niños, pero después ve que el gueto se va vaciando. Y ella sabe a dónde van. Ellas saben a dónde se llevan a las familias. Sabían que iba a los campos de exterminio. Entonces ella ve que su ayuda resulta necesaria, que no tiene ningún sentido, y cambia sus planes. Y ella comienza a retirar niños del gueto y a llevarlos a otros lugares. Va hablando con los padres, y los padres que acceden le entregan sus hijos. Irena los va sacando de distintas maneras, a veces escondido un bebé en una caja de herramientas, a veces en el piso, bajo el piso de la ambulancia que ella tenía. Y logra sacar del gueto 2.500 niños aproximadamente. Irena tomó nota de los nombres y los datos de cada uno de esos chicos y los enterró en su jardín, adentro de un frasco, todos esos datos. Irena Sendler fue atrapada por los nazis y fue torturada, pero nunca habló. Al terminar la guerra, ella buscó a cada uno de esos niños y a los que tenían familia todavía viva los devolvió, y a los que habían quedado sin familia los entregó a la Haganah, que era el ejército irregular en Israel en aquel momento, que estaba bajo ocupación del mandato británico. Y este es el caso de este hombre que escapó del tren y que fue acogido por Janusz Korczak y fue salvado por Irena Sendler. Además de su historia personal, me impactó mucho que esta parte de la historia sobre la cual yo ya conocía a los personajes, porque Irena Sendler, una persona famosa, inclusive fue nominada para el Premio Nobel de la Paz no hace mucho tiempo. Y él conoció a estas personas en vivo y en directo, y él vivió las historias que ellos vivieron desde el otro lado. Y esto también fue algo que me llevó a mí a poder armar esta novela y darle vida a estos personajes que yo veía en películas. Hay una película sobre la vida de Irena Sendler, o las fotografías que yo vi de Janusz Korczak. Traté de ponerle vida a esos personajes y relacionarlos con mi personaje.
llamarlo así la novela. A veces, bueno, los escritores podemos lograrlo mejor, a veces no. Me escriben por supuesto muchos lectores. El libro funciona bien, circula mucho, se distribuye mucho en Argentina, en Chile, en Uruguay. Estoy tratando de poder publicar aquí en España, tarea que es bastante difícil, pero bueno, estoy trabajando en ello. Y bueno, de todas maneras, hay manera de acceder a los libros si alguien quiere conseguirlo, ¿no? Si alguien está interesado en los textos, aquí en España, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, fuera de Argentina, se pueden conseguir a través de Amazon.com, el portal, o si no, se puede conseguir ya sea en Adobe Reader o para ebook a través de bajalibros.com. Y si no, alguien si está interesado en contactarme lo puede hacer a través de Facebook. Mi nombre es Roberto Lapid. Tengo mucho, la tecnología hoy permite mucho el contacto con los lectores, y eso produce un feedback, una devolución importante que a los escritores nos hace muy bien, escuchar de distintas opiniones de personas que leen lo que hacemos. Y bueno, si a alguien le interesa, me puede ubicar allí a través de Facebook. Y bueno, nuevamente agradecido por esta posibilidad de comentar algo de lo que yo hago con. Roberto, te damos las gracias por esta entrevista que ha sido preciosa, llena de curiosidades y de datos magníficos que vale la pena sacar a la luz, y también agradecerte el hecho que nos hayas explicado el proceso de elaboración de tu libro, de tu última novela, El Enigma Weiss. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz Pesaj y que sea hasta pronto, Sara. Y muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes. A ti, Roberto, un fuerte abrazo.